Dices que el futuro no es digital, es exponencial y profundamente humano. ¿A qué te refieres con eso? Yo trabajaba con migrantes árabes que venían con muchos traumas y con situaciones de violencia. Fue muy bonito entender que con la tecnología se tejen puentes. Fue una experiencia donde yo salí de mi burbuja. Hay muchas personas que son invisibles para el sistema. Regresas a Colombia, crean Lulo Bank, el primer banco digital colombiano. Pues realmente estaban rompiendo todo tipo de esquemas. Entonces, ¿qué es eso de las finanzas regenerativas? La mayoría de las decisiones que tomamos las personas alrededor de nuestra plata son emocionales y hacen parte del pilar de bienestar. La regeneración tiene más que ver con cómo ayudamos a las personas a tomar mejores decisiones con su plata. Danos tu opinión acerca de la inteligencia artificial. Creo que sí hay muchos trabajos que van a desaparecer, son saltos evolutivos naturales, tenemos que enfocarnos en otras habilidades, tienen que ver con lo emocional, porque lo técnico lo hace mejor la máquina. ¿Cuál es tu estilo de inversión? Para mí invertir es pensar en mi bosque, donde yo no puedo sobrevivir solo con agua o con árboles, sino que necesito esa diversidad. Explícanos bien por qué el buceo como esta herramienta mental. Yo entré en una cultura de trabajo de mucha exigencia. Sentía que mi cabeza estaba desconectada de mi cuerpo. Con el buceo, como yo entro a un mundo en el que no conozco. Y fue una locura porque Hoy me acompaña en el estudio Natalia Jiménez, cofundadora de LuloX, el primer banco 100% digital de Colombia y fundadora de Women of the Future. Nati es una de las voces más influyentes en exponencialidad, inteligencia artificial ética y finanzas regenerativas. Fue reconocida por Forbes, KPMG y AWS como una de las líderes más innovadoras de la región. En este episodio hablamos de cómo crear empresas que no solo escalan, sino que generan impacto real, del papel verdadero de la inteligencia artificial en los negocios y de por qué tantas transformaciones digitales fracasan cuando las personas no evolucionan. Exploramos su paso por Yakarta trabajando con refugiados, una experiencia que transformó su visión del mundo y su mirada humana de liderazgo en tiempos de disrupción. También hablamos de inversiones, desde bienes raíces y aguacates hash hasta ETFs de Bitcoin, stablecoins y pools de liquidez. Quédate hasta el final, Nati nos comparte el mensaje que le dejaría el mundo y el hábito que más transformó su vida. Arrancamos. Nati, pues te quiero dar la bienvenida a este episodio de Inversor Compuesto. ¿Cómo estás? hola Alfonso, muy bien, muy contenta y muy agradecida por la invitación. Nos visitas virtualmente desde la zona cafetera de Colombia, desde el mismísimo Armenia. Desde el mismísimo Armenia. Yo soy de esta región y me encanta la naturaleza, entonces para mí es súper lindo poder mirar por la ventana y ver las montañas. Desde ahí viene el cóndor, ¿no? Sí, acá está el cóndor de los Andes, está el oso de anteojos, el loro oreje amarillo, está el árbol nacional de Colombia que es la palma de cera. Es una región muy biodiversa, de hecho es un destino bien importante para avistamiento de aves. Es un área preciosa. Y si te gusta el tema del café, es ahí. Ah, total, total. Nati, para los que no te conocen, ¿qué crees que se van a llevar de esta entrevista? Para los que no me conocen, bueno, no, se van a llevar grandes historias, muchos aprendizajes y de pronto, pues mi objetivo un poco acá es elevar un poquito los niveles de conciencia. Yo creo que cada experiencia y cada historia es un viaje y uno de esos viajes pues puede verse reflejado en el otro y aprender muchas cosas. Traes un background súper interesante, has hecho de todo, cosas extraordinarias. Tú tienes un estilo de mantra, algo que tú dices mucho en LinkedIn y en tus otras redes. Dices que el futuro no es digital. El futuro no es digital, es exponencial y profundamente humano. ¿Qué significa eso en tu vida diaria? O sea, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, yo he tenido pues la fortuna y el privilegio de haber estado desde hace muchos años en procesos de transformación y gestión del cambio. Desde que estaba en la universidad empecé a construir tecnología y creo que eso me acercó mucho como a entender que las grandes transformaciones digitales no son digitales sino sociales, que las personas somos las que definimos cómo se comporta esa tecnología, somos los que tenemos, digamos que esa brújula ética de cuál es el límite y cuál es la oportunidad, que al final yo creo mucho y pues tal vez por ser de acá del eje cafetero, me gusta mucho como observar la naturaleza y creo que todo es cíclico, creo mucho en el concepto de regeneración y de conciencia y de pues cómo los sistemas cada vez tienen que aprender de lo que no salió bien, regenerarse y pues digamos que crecer. Y de ahí viene esa idea de la exponencialidad. No es crecer por crecer, sino crecer con un sistema que sea capaz de sostenernos, pensar como
en nuestra vida y en todas nuestras relaciones y en nuestras empresas como sistemas vivos que están conectados. Eso significa en mi vida. Entonces, como que siempre tengo esa conexión y esa idea de que todo es un sistema, todos somos actores dentro de ese sistema y que de alguna forma todos estamos conectados y que por eso hay que tener esa conciencia elevada, ¿no? Que las decisiones de unos afectan a los otros. Totalmente. Cuéntame un poquito de tu experiencia en Yakarta. Me habías comentado que ahí fue cuando entendiste que la tecnología no es un fin, sino es un medio. Pero ¿cómo cambió eso tu brújula profesional? Wow, para mí fue una experiencia que me cambió la vida. Llegué a Yakarta pues muy joven y con, con una idea un poco inocente de cambiar el mundo. Yo desde chiquita siempre he querido como generar ese impacto, tenía pues mucha vocación de servicio y cuando se me dio la oportunidad pues de irme a hacer voluntariado y de trabajar, digamos que para ayudar a refugiados, no sé, yo me emocioné, yo dije que nota, como que no pensé en muchas cosas más estructurales y para mí fue muy difícil. Digamos que no todo fue tan fácil. Para empezar, pues era un país mayoritariamente musulmán. Yo trabajaba con migrantes árabes que también pues eran musulmanes, personas que venían con muchos traumas y con situaciones de violencia. Y también, pues yo no hablaba los idiomas, yo no hablo árabe y tampoco hablaba indonesio en ese momento. Fue bien complicado, pero fue muy bonito entender que con la tecnología como herramienta se tejen puentes y esos puentes pues justamente crean conexiones y nos facilitan la resolución de ciertos problemas. Entonces, pues allá fue hermoso. Mi trabajo literal fue implementar un programa que se llamaba RefuGeeks, que se llama RefuGeeks, y pues lo que hacíamos era ayudar a migrantes con estatus de refugiados que no habían podido llegar por diferentes razones a su destino final, que era Australia, a acceder, digamos que al sistema financiero, al sistema de salud y también a educación a través de la blockchain. Fue muy bonito, pues para mí fue una experiencia donde yo salí de mi burbuja y donde entendí que pues justamente ese pensamiento sistémico es bien importante. Hay muchas personas que todavía en esta época son invisibles para el sistema, increíblemente, y que pues al no ser visibles para el sistema no tienen acceso a él. Entonces, pues eso me gustó mucho y ahí pues entendí que tecnologías como la blockchain resuelven de manera estructural ciertos dolores que, por ejemplo, la banca tradicional no ha podido resolver y que pues ayudan también como a visibilizar y a generar inclusión. Y yo creo que eso es algo muy bonito de la tecnología. La buena tecnología democratiza el acceso, es universal y pues empieza a resolver problemas estructurales. Entonces, pues a mí eso me apasiona un montón. Y parte de mi viaje y de mi vida en Yakarta, pues me enseñó eso. Yo creo que parte de la lección que aprendí es que la tecnología es el medio y no el fin en sí mismo y que justamente pues todos quienes construimos tecnología, pues debemos tener como esa brújula ética y debemos tener como esa vocación de que la buena tecnología debe ser universal y debe pues democratizar ese acceso para que construyamos pues mejores sociedades a través de estos puentes y de estas herramientas. Y luego llegas de Yakarta, regresas a Colombia y crean Lulo Bank, ¿verdad? El primer banco digital colombiano. Y luego te pasas a LuloX, la fintech, ¿no? Cuéntame cómo fue eso. Es que se dice muy fácil, pero pues realmente estaban rompiendo todo tipo de esquemas. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de no nada más empezar, sino de empezarlo y hacerlo exitoso y luego cofundar LuloX y hacerla exitosa también? ¿Cómo fue esa trayectoria para ti? Si eres emprendedor, ya sabes lo difícil que es pasar de ser una marca más a ser la marca que todos recuerdan. Eso es lo que hace MP. Visibilidad real, medible y estratégica en más de 3,000 puntos del norte de México. Con 20 años de experiencia, saben exactamente cómo poner tu mensaje donde se vea. Muros, mupis, parabuses, pantallas digitales y hasta 3D. Tu producto ya es bueno, ahora es hora de que lo vea el mundo. Entra a mpweb.com, se escribe empeweb.com y lleva tu marca de local a la marca que todos recuerdan. Yo creo que ese ha sido el viaje más difícil y enriquecedor de mi vida. Yo hoy en día digo que Lulo ha sido un gran maestro en mi vida, pero literalmente fue subir, bajar una montaña, volver a subir y volverla a bajar. Entonces, pues suena hasta utópico para mí. O sea, para mí es increíble decir que pues que creamos un banco y creamos un banco desde ceros, porque la mayoría de gente pues compra bancos y los fusiona y hace como otro tipo de procesos, pero construirlo desde cero fue todo un reto y fue un reto hermoso porque era un reto infinito. O sea, es como cuando te piden,
Oye, piensa en cómo sería esa banca del futuro, pues eso es ilimitado, ¿no? ¿Cómo debería ser? ¿Qué debería tener? ¿Cómo se debería sentir? Yo pues soy una persona de producto y para mí eso pues fue súper emocionante también desde pensar en las interacciones, en las emociones que uno espera que tenga el usuario al momento de pues de interactuar con la interfaz. Volamos, o sea, fue literal hacer diseño de futuros y arquitectura de futuros. Llegamos a aterrizar pues conceptos como tactibilidad financiera de cómo, por ejemplo, evocar esas emociones tan chéveres que uno siente cuando le encuentra un billetico en el bolsillo que no esperaba, cuando abre la billetera y pues tiene su plática ahí. ¿Cómo podemos hacer la banca también como más humana, más emocional, más emotiva? Y digitalizar también pues esas emociones que hacen que se sienta más personal, ¿no? Porque también Ujú. ahí era romper barreras sobre lo digital. Lo digital es desconocido, es impersonal, da susto, hay mucha desinformación. En un país como Colombia, pues todavía somos muy tradicionales y la gente le gusta el sellito, el recibito, pues como muy acostumbrados a ir al banco, dinámicas como muy culturales que tienen que ver con esa cercanía. De un familiar que trabaja allí, yo conozco el asesor o juego golf con el gerente, entonces como que todas esas relaciones, pues cuando piensas en lo digital, desaparecen. Y Exacto. pues para nosotros fue hermoso construir pues ese primer banco, fue un reto también gigante desde lo regulatorio, de lo que era construir equipos y empezar a armar, digamos que esos equipos que nos iban a ayudar a hacer ese sueño realidad y en medio del camino pues también para mí fue ir encontrando lo que me apasionaba y por dónde me quería seguir enfocando y ahí es donde nace pues como esta conversación de Lulo X. Yo ya había tenido esta interacción en Yakarta con blockchain y pues hubo un momento donde pues para mí fue también muy importante entender que la banca regulada seguía atrapada en lo local, mientras el mundo y las personas cada vez estamos pues con comportamientos y necesidades más globalizadas, tanto en lo empresarial como en lo personal. Entonces, pues era como para mí el siguiente paso pensando en ese ecosistema de productos y servicios financieros del futuro, ¿no? ¿Cómo podemos traer finanzas descentralizadas y centralizadas a una misma aplicación? ¿Cómo podemos darle más herramientas a las personas para que puedan vivir su vida de una manera más simple, de una manera más útil, para que vivan sus finanzas de una manera más personal? Y ahí pues se da la oportunidad de cofundar esta fintech que pues su primer producto fue ofrecer cuentas en stablecoin. La stablecoin fueron dólares digitales. Eso por un tema muy puntual que en Colombia no es como en la mayoría de los países que puedes tener una cuenta en la moneda local y otra cuenta en dólares o en euros. Por un tema regulatorio, digamos que no es sencillo. Y también fue muy bonito, pues ahí también poder pensar de una manera distinta. El banco creció y creció, digamos que de una manera muy acelerada, a pesar de que es un neobanco y tiene, digamos que muchas eficiencias desde la perspectiva operativa porque crece con tecnología y no con gente, no con personas, no con mano de obra como la banca tradicional, no con sucursales. En Lulo X, pues el reto que nos pusimos fue al contrario, cómo podemos mantenernos pequeños para que nunca perdamos esa capacidad de ser muy ágiles, porque entre más capas de personas y entre más capas de tecnología y más conexiones con terceros, pues todo empieza a ser mucho más difícil. Entonces, pues Lulo X fue literal pensar en el agilismo, lo que uno llama una lean startup de manera pues como muy metódica y muy pragmática. Pues fue hermoso como todo ese proceso de experimentar, de crear, fallar rápido, de aprender, de aplicar como ese método científico a lo largo de todo lo que hacíamos. Y bueno, pues yo me siento como súper orgullosa. Yo creo que ahí en ese viaje uno aprende de todo, pero sobre todo pues aprendí a construir compañías y a escalarlas. Yo creo que ese sería mi gran resumen. Y a construir equipos de alto rendimiento, por supuesto, porque nadie llega solo. Nadie llega solo, eso es totalmente cierto. O sea, cuando empezaste Lulo X, bueno, empezaron pues desde ceros, como cualquier otro startup. Y Sí. cuando te saliste ya de Lulo X, de estar en la operativa, como quien dice, porque entiendo que todavía sigues teniendo una participación en Lulo X, pero cuando te sales ya de las operaciones, ¿qué tan grande era el equipo? Bueno, el equipo estaba diseñado para no ser más de 30 personas. Entonces, pues nosotros llegamos y cumplimos como esa cuota y a partir de ahí, digamos que empezamos a escalar con otro tipo de tecnologías. De hecho, ahí empezamos a explorar temas de inteligencia artificial, a explorar otro tipo de herramientas que nos permitían, pues digamos que hacer más con menos, porque al final, pues en estos negocios de nuevas compañías de base tecnológica, esa es como la receta
contra el modelo de negocio, cómo puedes maximizar el valor a través de la tecnología que es bien costosa, que es una gran inversión, pero pues que te va a dar mayor escala y mayor capacidad. Y LuloX se enfocó en lo que son las finanzas regenerativas. Eso suena espectacular, suena muy bonito, pero en la práctica, ¿qué es eso de las finanzas regenerativas? Bueno, eso es un pensamiento como muy sencillo. Al final es entender que todo lo que nosotros tocamos, al nosotros tener vida, son sistemas vivos que sostienen y ese sostener tiene que ver mucho con lo financiero. Nosotros nos dimos cuenta que la mayoría de las decisiones que tomamos las personas alrededor de nuestra plata son emocionales y que hacen parte como del pilar de bienestar. Si yo no tengo con qué pagar mi vivienda, mi alimentación, mi educación, pues no voy a poder tener una estabilidad y un bienestar. Las finanzas regenerativas tienen que ver con entender ese sistema vivo que sostiene ese pilar del bienestar y que además que renueva y mejora con el tiempo. La regeneración tiene más que ver con cómo ayudamos a las personas a tomar mejores decisiones con su plata, ¿no? A crear hábitos financieros sostenibles. Porque al tener como ese gran componente de emocionalidad, muchas personas es como que están tristes y se van a comprar cosas con su tarjeta de crédito o toman decisiones como supremamente impulsivas y luego se arrepienten. Entonces, aparte de regenerar, tiene que ver con cómo podemos ser nuestra mejor versión y cómo podemos empezar a darle las herramientas a las personas para que tomen mejores decisiones sin tener como ese componente un poco arrogante de venga, lo educo, ¿no? Porque es Claro. la aproximación tradicional de la banca. Usted no sabe, empiezan a hablar como de términos también como muy técnicos que la mayoría de las personas de a pie no los entienden. Nosotros hicimos, digamos que mucho trabajo de campo acá en Colombia y entendimos que pues los conceptos básicos de tasa de interés, de deuda buena y deuda mala, la mayoría de las personas no los tienen claros porque desafortunadamente en nuestro sistema educativo pues no se habla de finanzas personales, no hay una educación financiera desde temprana edad. También hay como un tabú alrededor de hablar de la plata. Hay Totalmente de muchas acuerdo, ¿eh? apariencias, como que todo el mundo por fuera es como, no, no, súper bien con la plata, pero pues por dentro como que no tienen ni idea y les da pena preguntar. Entonces, al entender esa dinámica cultural alrededor del dinero, pues empezamos a hablar de esto que es como cómo lo tomas desde lo que tú eres, sin que seas juzgado si está bien o mal lo que tú estás haciendo, sino pues con una narrativa de mejora continua. Eso del tema del dinero es muy de nuestros países, fíjate, es muy, Sí. muy latinoamericano, es mucho del hispanohablante, pero por ejemplo que yo vivo en Canadá es súper común, conoces a alguien nuevo en una fiesta y le preguntas, oye, ¿cuánto haces? ¿O cuánto te pagan en tu trabajo? Es súper común tener esa conversación donde el dinero no es nada más que el dinero es el dinero. Sí. No tiene que hacer nada más. En Latinoamérica nos gusta ese misterio de que no se dice, no se habla, y si tienes una deuda no se la cuentas a nadie, y si tienes mucho dinero, no, entonces ahí sí presúmelo. O sea, es como que muy, muy, muy raro el tema financiero, creo yo, en nuestros países. Eso es una locura y yo creo que ahí también hay una responsabilidad. Nosotros empezamos a ver cosas muy tristes cuando nosotros estábamos construyendo el banco en los primeros 2 años, pues de hecho no, en los primeros 6 meses nos tocó todo el tema del coronavirus y no pudimos salir en la fecha que teníamos pactada por demoras y pues por inconveniencias que hubo. Lanzamos una waiting list, esa waiting list para probar como quienes querían tener acceso a nuestros productos. En ese momento el producto era una cuenta de ahorros y un crédito libre destino. Y la mayoría de personas, o sea, tuvimos más de 300.000 inscritos y la mayoría de personas que querían el crédito eran personas que han estado reportadas negativamente en el sistema por falta de pago y demás. Luego se quedan como excluidos del sistema. Pues eso fue como bien relevante para nosotros entender como esa realidad cultural, que hay una cultura de sobreendeudamiento donde también pues a la gente le da pena, porque además es como estás marcado, Exacto. estás marcado por no tener ese buen comportamiento y pues al final yo creo que ahí conectándolo un poco con lo que me preguntabas de la regeneración, esto desde el modelo económico también tiene que ver con eso, como cómo regeneramos comunidades, ecosistemas, cómo regeneramos confianza y cómo creamos modelos de negocio que no destruyan el planeta ni excluyan a las personas, ¿no? Donde todo el mundo pues tenga como esa viabilidad y esa oportunidad para poder pues cambiar y mejorar, ¿no? Pues está bien equivocarse, lo que no está bien es mantenerse en el error ni tampoco pues ser castigado de por vida por haber cometido un error. Entonces, pues empezamos a experimentar con ese concepto y la verdad fue muy bonito porque también venía
de cómo primero nos cambiamos a nosotros mismos antes de pretender cambiar el sistema, ¿no? Y otra vez, elevar la conciencia. Yo puedo Exacto. vivir en la queja, pero si yo no tomo ninguna pequeña acción, pues no voy a cambiar nada. Entonces, pues venía también desde ese concepto de empoderamiento, de tomar pequeñas acciones que te ayuden a encontrar resultados distintos. Totalmente. Me gustaría aterrizar un poquito todo lo que hablamos del LuloX para pasar al siguiente tema. Si soy un usuario del LuloX, ya me contaste del problema que intentaba resolver, pero ¿cómo funciona para los que no conocen el fintech? Seguramente ya todos lo han escuchado, pero para los que no saben cómo trabaja una fintech, ¿qué le brinda al usuario? Y luego, ¿cómo funciona el negocio detrás del fintech, detrás del LuloX? La diferencia, digamos que de una fintech con una empresa financiera tradicional es que la base es tecnológica. Entonces van a haber incrementos de producto más rápido y pues que son compañías que al tener esa base tecnológica, pues lo que buscan es trasladarle la eficiencia de esa tecnología al usuario en forma de beneficio, mayor rentabilidad, digamos que rendimientos, la mayoría de los jugadores pues fintechs, la mayoría de cosas son a cero costo, atención 24/7, como que al final buscan mucho romper y cambiar ese paradigma de la banca como institución a la banca como servicio. Sí. Entonces, la estrategia competitiva ahí empieza a volverse más de productos diferenciados. Entonces, como quién es el cliente ideal, cómo le hablo a ese cliente ideal, qué problema resuelvo y cómo habito el ecosistema en el que estoy, pues para poder tener una viabilidad también, una escalabilidad como compañía. De nuestro lado, la propuesta de valor es súper sencilla. Digamos que Lulo nació en general, digamos que Lulo X tenía otra razón social por el tema regulatorio, entonces encontrabas el banco regulado y la fintech no regulada dentro de la misma aplicación y se piensa como un videojuego, ¿no? Entonces es como el primer paso es poder tener una cuenta donde puedas mover tu dinero, tú con la plata puedes hacer cuatro cosas, digamos que puedes usarla, acumularla, empezar a ahorrar o a invertir o puedes financiarte, ¿no? Entonces nuestra idea era muy simple, era como creamos una aplicación diferente, simple y útil que te permitiera maximizar el valor de tu plata y tener, digamos que esa hiperpersonalización, que era lo que nos empezaba a ayudar a competir contra la banca tradicional. Ok. En el caso de Lulo X estábamos enfocados en la vertical de inversión. Inversiones, ¿por qué? Porque al final pues hay dos fenómenos que afectan a la mayoría de las personas, pero en países con economías distorsionadas como las latinoamericanas, pues tenemos una alta exposición a inflación y a devaluación. Nuestra moneda se ha devaluado contra el dólar en los últimos 10 años más del 130%. Entonces, pues fue empezar como a generar esos pequeños pasos de listo, ya ahorras, el siguiente paso es invertir. Una vez ya inviertes y tienes, pues digamos que unos excedentes de liquidez es diversificación del portafolio, entonces por eso lo miramos como un videojuego donde vas pasando de nivel y te vamos ayudando con nuevas herramientas para que puedas pues proteger tu plata para que no pierda valor en el tiempo. Ok, entonces como un usuario, o sea, entro yo a la aplicación y digo, yo quiero convertir mis pesos colombianos a dólares digitales. Ujú. ¿Qué stablecoin usan en LuloX? Nosotros decidimos trabajar con una empresa que se llama Circle, porque es una Con empresa Circle. regulada en los Estados Unidos, entonces trabajamos con USDC, la C es de Circle, realmente pues hay, las dos más grandes son USDC y USDT, que la emite Tether, lo que pasa es que Tether digamos que no tiene una presencia en Estados Unidos y eso hace que pues desde el punto de vista de riesgo y regulatorio pues hayan otros manejos. Al nosotros estar en la misma aplicación con el banco, los procesos de gestión de riesgos y demás pues son bien exigentes, entonces decidimos trabajar con esta entidad regulada y ofrecemos esos USDCs. Es súper Ok, fácil, digamos que ahí hay diferentes casos de uso. Los principales eran como listo, el usuario activo ahorrador, que pues su siguiente paso era empezar a tener parte de su portafolio en una moneda pues más estable que el peso, como el dólar, en este caso los USDCs. Y desde la aplicación pues simplemente los compran. Lulo X tiene una tarjeta de débito compañera que es Visa, para poder usar ese dinero. Entonces empezaron a surgir casos de uso como viajeros internacionales, compradores también, pues que pagan diferentes temas que pues son cobrados en dólares. Entonces cuando uno le cobran en dólares y uno paga con su tarjeta de banca tradicional, eso se va a la TRM de la franquicia, luego el banco para cubrir la diferencia cambiaria le pone un spread, que es básicamente una comisión, un overhead y pues terminas pagando entre 3 5% más dependiendo pues de cada banco y de esas exacto. comisiones.
Acá la ventaja es que pues si valía $1, pagabas $1, o si valía €1, Es directo. pagabas €1. Es directo, sí, es 1 a 1. Y el siguiente caso de uso, pues empezó a ser pues como el más relevante también para que la compañía escalara muy rápidamente. Y es el caso de trabajadores remotos, de personas de la gig economy, que ganan en dólares y que necesitan traer ese dinero pues al sistema tradicional para poderlo usar. Entonces nosotros empezamos a hacer dispersadores de nóminas para empleados de tecnología en empresas americanas, donde pues también había esa fricción, ¿no? Si les enviaban el dinero por transferencia internacional, pues estaban unos costos altísimos, la negociación de la tasa, pues siempre la negocian hacia abajo los bancos, se demoraba mucho tiempo en llegar a esa operación, entonces pues ahí como que se resolvía todas esas fricciones. Bueno, para los que nos están escuchando y nunca han escuchado el término stablecoin, el stablecoin en específico, el que mencionan a ti, el USDC, es básicamente una moneda digital que está respaldada por el dólar y sigue el precio del dólar. Entonces, un USDC es equivalente a $1 americano, ¿no? Para los que nos están siguiendo, pero ya estás dentro del blockchain, ¿no? Sí, ahí me gusta a mí explicarlo como muy fácil, y es decir, antes digamos que el valor de las cosas se empezaba a ver como en cosas, por eso existía como esa economía del trueque. Luego empezamos a emitir moneda en papel y ese valor pues estaba representado por esas monedas. Ahora estamos en otra etapa donde ese valor son tokens, es código. Y digamos que en blockchain uno interactúa es con tokens, y unos de esos tokens, digamos que los más seguros, justamente por eso se llaman monedas estables o stablecoins, tienen que ver con esa paridad que tienen 1 a 1 con una moneda local. Hay un stablecoin del peso colombiano, del peso mexicano, de los dólares. Entonces, pues lo que se busca es justamente realizar eficiencias en el sistema que nos permitan hacer operaciones en tiempo real, que sean inmutables, que sean transparentes y que tengan, pues digamos que esa capacidad de comunicarse en la blockchain y que nos permitan tener como esa seguridad de que el valor es 1 a 1. Por eso son Claro, monedas y estables. por ende tiene muchísimo menos fricción humana, que la fricción humana es lo que va pues subiendo los costes, ¿no? Que esos Así costes es. se le pasan al cliente por medio de esas tasas que te cobran las tarjetas de crédito, que te cobran todos los bancos Claro. tradicionales. Todo eso es por el coste de fricción humana, ¿no? De los diferentes procesos. Peajes, intermediaciones. Acá Viajes. digamos que son, sí, como el toll, como diríamos en inglés. Acá no hay tantos peajes y eso hace que sea mucho más eficiente. Por eso los casos de uso que hicieron explotar, digamos que todo este tema en Latinoamérica de monedas estables, stablecoins, son remesas, giros y remesas internacionales. Porque mientras yo hago una transferencia internacional y pago casi que $50 por la operación, toca esperar un montón de tiempo, me castigan en una tasa muy bajita del dólar, de conversión, etcétera, etcétera, pues por acá yo puedo pasar de dólares a dólares, e incluso las personas lo pueden usar desde un medio de pago de una vez en dólares y no tener que convertirlo. Resuelve un problema gigantesco. Claro, y esto pues si lo extrapolas como al mundo corporativo para todo lo que son importaciones y exportaciones también es gigante. Hablando de los pagos, que hablaste de pagos, estás en un corporativo, eres una empresa que tienes que gestionar muchísimos pagos. Una transferencia bancaria, lo que se conoce como un wire transfer en inglés, desde mi cuenta de mi negocio me cuesta más o menos de 15 a $25 hacer un giro bancario. Si lo hiciera a través del blockchain, por ejemplo, transfiriendo Bitcoin o transfiriendo un USDC, me cuesta nada. Pero eso a la grande escala, si te toca gestionar cientos de pagos o miles de pagos mensuales, pues es Sí, sustancial. el impacto es gigante, y digamos que por eso se habla que la blockchain pues resuelve todos los problemas que la banca tradicional no ha podido resolver, porque al final es como listo. Tú mandas esa transferencia internacional, esa wire transfer, y ahí entonces tienes el banco local, el banco receptor, un banco que intermedia por, digamos, que hace la diferencia. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, mandando una operación a China, eso pasa como por 5 manos. Y esas 5 manos, cada una pide una comisión. Y ahí vienen pues esos valores elevados de 25. El 25 no está tan grave. Eso sube hasta 50, 60 dependiendo de la operación. Pero sí, incluso hay algunos jugadores que no son regulados, que empiezan a hacer como estos Western Union y todas estas que hacen como las veces de remesería y de casas de cambio y de pagos, te cobran es un porcentaje sobre el valor que vas a enviar, y empieza a Sí. ser pues todavía más costoso. Cobran porcentaje sobre el valor que vas a enviar y aparte te cobran el intercambio Sí, a la moneda si lo cambias a otra moneda. Entonces están ganando doble ahí, ¿no? doble.
Sí. Bueno, me comentaste entonces, entro a la plataforma, compro los USDC, luego cómo funciona la inversión dentro de la plataforma, cómo gano en términos ya de porcentajes. Bueno, digamos que en el mundo blockchain, toda la parte de rentabilidad se llama staking y ahí hay diferentes jugadores. Nosotros trabajamos con un protocolo que se llama AVI y en AVI digamos que lo que se hace es tú inviertes esos tokens y ellos te dan digamos que unos rendimientos por esos tokens y luego se comparten esos rendimientos con los usuarios. El Streamline NFTs pues se diseñó escalonado, que está, también tiene como esa parte de ludificación para poder generar la información para que tomes decisiones, la herramienta para que lleves a cabo una acción, pero también el incentivo. Y ese Ujú. incentivo es, entre más inviertas, pues más ganas. Entonces es por rendimientos escalonados de acuerdo al saldo que vas teniendo y pues hay diferentes rangos de acuerdo en lo que esté el mercado y el protocolo de AVE. Pero en promedio, digamos que ha estado en 5% de rendimiento en dólares, que eso es altísimo. Y ahí digamos que lo que haces es poderle mostrar al usuario que un rendimiento de 5% en dólares versus un 9%, que es lo que está ahorita dando la cuenta en pesos en general, en promedio, en industria con cuentas de alto rendimiento, pues es mucho más conveniente porque además pues es una moneda que está generando valor. Bueno, justo en estos 2 semanas ha estado medio volátil el dólar, pero pues si lo miras hacia largo plazo, que es lo que uno busca también cuando está armando un portafolio de inversión, mirar el largo plazo y no solo el corto plazo, porque esto no se trata de hacer, digamos que trading no es Exacto. buscar rentabilidad, sino construir patrimonio. Entonces, pues ahí es donde empieza a tener pues como mayor sentido. Claro, donde ya ves tú las monedas y los diferentes, por ejemplo, la inflación del peso colombiano contra la inflación del dólar americano, ¿no? A largo plazo, pues la inflación va en contra de tu rendimiento, entonces al final del día, ¿cuál va a proteger más tu inversión, tu moneda, no? Sí, y mira que en países latinoamericanos pasa mucho que la gente todavía opera mucho en efectivo y pues lo que no están viendo, el enemigo que no están viendo es eso, que la plata se devalúa. Entonces, pues al final no tener la plata en una cuenta de alto rendimiento, no estar, digamos que viendo esos fenómenos de devaluación e inflación, lo que hace es que pues que tu plata pierda valor y que tú pierdas poder adquisitivo. Cada vez eso se traduce en que cada vez la plata te alcanza para menos. Perfecto. Ahora, yo siempre digo, no inviertas en lo que no entiendas. Y a mí algo no me queda muy claro. Entonces, por eso, no por irme por las ramas, pero el staking, ¿cómo funciona el staking? ¿Cómo genera rendimientos AVE para poder pagarnos de regreso la inversión? Y está automáticamente. Entonces, digamos que todo ese riesgo lo asume la plataforma, lo asume, digamos que toda esa parte del staking. El usuario simplemente por tener un saldo se le dice, de acuerdo al rango de saldo que tenga, él te va a pagar esto mensual por tu saldo en dólares o en pesos, digamos que ya en el banco. El protocolo de AVI funciona pues súper sencillo. Al final esto es como que el negocio bancario es captar para poder prestar, esto se presta a intereses más altos y de ahí vienen, digamos que esos rendimientos. Hay alguien que está usando créditos y esos créditos pues son los que financian esos rendimientos para captación de recursos. Perfecto, ya entendí. Ok, entonces opera como un banco que te ofrece un interés por meter tu dinero en una cuenta de ahorros, un interés de un 3%, por ejemplo, y el banco por este lado lo está prestando, pero lo está prestando a un seis por Al ciento. 5 Y o ahí 6, generan un exacto. spread y de ese spread te pagan tu interés, ¿no? Así es. Ok. ¿Dónde entra todo esto de la inteligencia artificial? A ver, yo creo que ahorita está muy complicado para muchos entender lo que es, no nada más lo que es inteligencia artificial, pero cómo se está usando el día con día dentro de los diferentes tipos de negocios y para dónde va. Entonces, danos tu opinión acerca de la inteligencia artificial, por favor, Natalia. Bueno, yo creo que estamos en un momento muy emocionante de la historia. De hecho, ayer estaba viendo una noticia de Bloomberg donde estaban analizando un poco los comportamientos que tenemos con compañías de IA en el mercado y cómo eso es comparable con todo lo que sucedió en la época del punto com, ¿no? Del dot com. ¿Qué es lo que sucede? Que llegamos a un punto donde la IA agéntica, que es como lo que conocemos como ChatGPT, como todas estas plataformas donde uno escribe, interactúa y tiene, digamos que un tipo de interacción conversacional, que puede ser de texto a voz, lo que uno quiera, ha tenido una adopción masiva en los últimos años. Y esto lo que implica
es que pues hay muchos casos de uso que han hecho, porque la inteligencia artificial está hace muchos años, digamos que nosotros hablamos de LMs hace muchos años, en banca eso se ha usado mucho en los modelos de riesgo, por ejemplo, para saber si una persona es un buen pagador o no, empezar digamos que a clasificar información, tener muchos datos y poder digamos que abstraerlos y capitalizarlos en insights. Entonces pues tecnológicamente es un momento bien emocionante porque lo que vemos es la capacidad de amplificar con tecnología muchas eficiencias y muchos procesos. Entonces ahorita hablamos de vibe coding, hablamos de flujos, por ejemplo, donde tú puedes automatizar flujos de empresas como N8N, Lovable, Bolt, etcétera, etcétera. Entonces al final lo que vemos es la capacidad de hacer más con menos y esto para los modelos de negocio, ¿no? Pues también eso viene desde la demanda. Los consumidores cada vez queremos mejores cosas a menor costo, con menor fricción, con un mayor soporte, pues todo esto tiene que ver con transformaciones tecnológicas. Todo eso se logra a través de tecnología. Entonces vemos que muchas empresas están naciendo y siendo muy rentables y muy exitosas y que muchas otras, pues, si no se reinventan, se van quedando obsoletas. Si eres emprendedor, ya sabes lo difícil que es pasar de ser una marca más a ser la marca que todos recuerdan. Eso es lo que hace MP. Visibilidad real, medible y estratégica en más de 3,000 puntos del norte de México. Con 20 años de experiencia, saben exactamente cómo poner tu mensaje donde se vea. Muros, mupis, parabuses, pantallas digitales y hasta 3D. Tu producto ya es bueno, ahora es hora de que lo vea el mundo. Entra a mpweb.com, se escribe empeweb.com y lleva tu marca de local a la marca que todos recuerdan. Volviendo como a mis analogías de la naturaleza, es como las especies, uno se adapta o pues se muere, ¿no? Entonces al final es ver todo esto como saltos adaptativos que van cambiando también la forma en la que interactuamos. Escuchaba también una entrevista de Johnny Ive, que es el diseñador del iPhone en Apple, con Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, donde hablaban de cómo todo el hardware también va a cambiar. Entonces, pues esto es una locura. Yo como que me quedé pensando y me llamó mucho la atención porque es como ya el computador necesita tener dentro de su sistema operativo la inteligencia artificial y lo hemos empezado a ver como con algunas actualizaciones que han sacado diferentes compañías, pero entonces es como necesitamos repensar la forma en la como se ve el hardware, el celular, el computador, los televisores, porque pues ya el sistema operativo va a tener inteligencia artificial. Entonces miren que esto empieza a cambiar muchas cosas, la forma en la que las personas estudian, la forma en la que se documenta. En el tema de desarrollo de software hablamos de copilotos, entonces como tienes un asistente al lado que va revisándote la calidad del código, que va diciéndote, oye, esto tiene un error por esto, esto y esto. Entonces como que es un poco abrir la mente a lo que viene, pero eso es un reto, porque a las personas no nos gusta cambiar. Y ya Totalmente. estábamos muy cómodos, entonces es como, bueno, ahora con todo esto toca repensarnos como sociedad, repensarnos como compañía y repensarnos como personas. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la oportunidad? Si hay cosas que la guía hace mejor que yo, entonces ahora, ¿qué es lo que me hace único? Ayer también veía una noticia de BBVA, creo, que logró poner un computador cuántico que ya hace trading, que es una locura. Entonces, pues creo que eso pues nos lleva a pensar en diseño de futuros y yo creo que pues a mí me gusta conectar desde la narrativa de la esperanza. Yo creo que sí hay muchos trabajos que van a desaparecer, hay muchos roles que van a cambiar, pero pues así fue también en la época industrial. Entonces son saltos evolutivos naturales. Lo que va a empezar a pasar es que tenemos que enfocarnos en otras habilidades y esas habilidades tienen que ver mucho con lo emocional, porque lo técnico lo hace mejor la máquina y Sí, lo hace más rápido. tenemos miedo a ese cambio, pero es que ahora la cosa es que está cambiando tan rápido, ¿no? O sea, acabo también de escuchar que ChatGPT sacó, no me acuerdo cómo se llama este nuevo feature que sacaron, pero básicamente le das instrucciones al ChatGPT y se queda pensando toda la noche. Se queda desarrollando esa tesis o las instrucciones que le diste y te despiertas y te saca todos los resultados. ¿Cómo crees que se ve el futuro en 5 años y luego en 10 años? Mira, yo creo que muchas empresas van a desaparecer. Yo creo que muchos roles como los conocemos van a desaparecer. Vamos a tener ahora capas de middle management más enfocadas a gestionar agentes, a gestionar, digamos que procesos ya automatizados con IA y no necesariamente personas. Pero Ujú. eso también va a hacer que emerjan
y que volvamos a necesitar pues muchos otros roles, que también hubo como una burbuja y yo lo veo también estando acá. Para mí es muy chistoso porque yo trabajo en un mundo como muy tecnológico y muy como de avanzada, pero vivo en una ciudad y en una región muy tradicional. Esa región es agrícola. Mi papá es agricultor, es súper difícil conseguir trabajadores para el campo, para el agro. Y eso es un problema estructural, porque algo que siempre va a necesitar la sociedad es alimentos, es cuidar el agua, es energía. Entonces miren que acá hay como una gran burbuja que yo creo que se va a romper y que va a volvernos a llevar a enfocarnos en lo esencial. Creo que el mundo, digamos que ahorita ya lo estamos viviendo, pero para que esto pueda seguir escalando necesitamos pensar en agua y en energía y esto todavía no está resuelto. Entonces acá es como energía nuclear, para que exista la inteligencia artificial, pues hay altos consumos de energía, un poco lo que pasaba con el mining de blockchain y demás. Entonces es como necesitamos empezar a resolver problemas estructurales y yo creo que eso para los innovadores, que al final somos todos, pues es súper emocionante porque estamos como en el playground de, uy, hay que reinventarse la sociedad, hay que reinventarse esa economía que creció de manera acelerada. A mí me gusta, por ejemplo, mucho ver la industria de la moda. Creo que la De industria la de la moda es moda. uno de los grandes fracasos que hay, claro, desde el crecimiento sostenible, o sea, ver en el desierto de Atacama, ver en diferentes países de África montañas de ropa y ver estos esquemas de Shein y todas estas marcas de fast fashion que lo que hacen es explotar a través de algoritmos y manipular las inseguridades humanas porque estamos comprando ropa que no necesitamos claramente y que no sabemos qué hacer con ella y que luego la botamos, pues al final eso no es sostenible y eso se tiene que acabar. Y ahí es donde a mí me gusta mucho, pues siempre mencionar eso. O sea, yo creo que las personas que tengan ese criterio ético, ese core y esa brújula muy bien definida son los que van a poder seguir diseñando ese futuro desde lo profesional y desde cómo se definen los modelos de negocio, la tecnología, etcétera, etcétera. Porque pues al final la tecnología puede amplificar o el caos, que es lo que estamos viendo con todo este tema de algoritmos que manipulan, o bienestar. Entonces, ¿en qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿Qué tipo de rol queremos asumir dentro de esa sociedad? Y eso tiene que ver mucho con la ética, con valores y principios y pues también con hacernos más preguntas, ¿no? Creo que ya en esta época del juego no se trata de tener todas las respuestas, los liderazgos no van a sabérselas todas, sino en hacernos preguntas y elevar esos niveles de conciencia para poder estar en una sociedad donde quepamos todos. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Mencionaste algo que yo también estuve escuchando mucho, que es, bueno, si la IA va a reemplazar muchos trabajos, ¿no? Muchos puestos y diferentes procesos donde ya no se requiere de un humano. Y yo sí pienso que nos va a ser más humanos. ¿A qué me refiero con eso? Que nos va a dar ese tiempo de conectar con los humanos otra vez, ¿verdad? Porque ya no vamos a tener que estar tan pegados a la tecnología o sea, estar pegados a un computador haciendo un trabajo, ¿no? Ya nos va a despegar un poquito el computador y nos va a dar ese tiempo de conectar con el humano y escuchando, no me acuerdo dónde fue que lo escuché, pero decían que, bueno, ponle ojo a las tendencias como esto de los retreats, ¿no? De retreats de irte a 2 semanas a hacer yoga o 2 semanas a un retreat de silencio, a un templo budista o sea, eso como que va a haber un boom de eso porque la gente debe estar buscando conexión, propósito, ¿verdad? Porque ¿qué pasa Sí. cuando le mueves el tapete tan grande a alguien como es su trabajo o su profesión? Oye, vamos a estar en busca otra vez de cuál es mi propósito, ¿no? ¿Por qué estoy aquí, no? Y el trabajo para muchos de para nosotros es uno de nuestros grandes propósitos en esta vida, ¿no? Lo que nos da ese sentido de ser alguien de uso, ¿no? Sí, a mí me encanta. Yo también lo conecto mucho desde ahí. Yo hablo de la revolución de la conciencia, pero también de una revolución de la esperanza, porque como muchos fuimos educados fue desde el hacer, que el valor se encontraba en el hacer. Entonces, claro, tú miras muchas identidades de muchas personas y se presentan desde soy tal, soy Nati, trabajo para tal empresa y este es mi cargo. Cuando eso ya no está, ¿qué queda? Queda el ser, que es al final es lo que Exactamente. nos ayuda a responder eso. Y ese ser viene desde ese propósito, yo lo llamo el corazón en llamas, pero también desde cuál es ese don que yo tengo y cómo lo quiero compartir al mundo. Lo profesional pasa a un lado secundario. Primero tengo que ser. Entonces, por ejemplo, ya se ve, ya se empieza a ver cómo los paradigmas de liderazgo empiezan a cambiar y si tú eres una persona con la que no es agradable trabajar, un líder pues que se sobreexplota y explota a su equipo, bla, 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 pues ya mucha gente no está dispuesta ni siquiera a eso ni por dinero. O sea, al final es como el foco está en bienestar, el megatrend en donde está en todo lo que tiene que ver con bienestar.
con elevar esos niveles de conciencia, con esas conexiones que mencionas que son pues tan reales, porque ¿qué estamos viviendo? Una sociedad deprimida, una sociedad para la que nada es suficiente, una sociedad donde se perdió el sentido en algún momento. Es como que a veces las personas llegan a la cima y pues no tienen nada. Justo con ese tema que mencionas de los retreats, conocí un amigo hace tiempo que hace unos retiros para altos ejecutivos en el Silicon Valley. Y es gente que dio toda su vida a empresas y que pues al final ya llegan 60, más de 55 años y no entienden por qué están acá. Y la idea es que eso no suceda y ya vemos también generaciones mucho más jóvenes y mucho más conscientes. Yo, por ejemplo, con toda esta generación X que al final van a ser los consumidores del futuro, no sí lo empieza a ver, es como no estoy dispuesto a trabajar y muchas empresas empiezas a ver que las empresas tradicionales es como, ay no, entonces busquemos otro tipo de empleados porque no estoy dispuesto a cambiar mi cultura para adaptarme a estas nuevas generaciones que son mucho más exigentes porque tienen esa conciencia más elevada. ¿Por qué? Pues porque vieron todos los errores que cometieron sus papás y no quieren hacer parte de eso. Incluso desde lo financiero, los mayores consumidores de todo lo que es EdTech, pues empiezan a ser estas generaciones que pues sí tienen acceso a la información y toman decisiones un poco más desde esa racionalidad y desde esas heridas familiares de cómo sanar ese Totalmente. linaje. Entonces, pues a mí me parece súper interesante porque al final eso nos pone en, uy, pues pucha, si yo ya no soy esto y si el mundo ya no es como yo lo conozco hacia adelante, ¿yo qué quiero hacer? ¿Por qué quiero hacer eso? ¿Dónde quiero estar? ¿Y qué consejo le darías a alguien para que se empiece a concientizar de que muy probablemente eso le va a pasar en alguna etapa de su vida, en alguna etapa de su carrera, estar preparado para ese cambio? ¿Qué consejo rápido le darías? Tiempo. Si estás encontrando contenido de valor, asegúrate de suscribirte a este canal para que no te pierdas de ningún episodio. No olvides de darnos 5 estrellitas y compartirlo con alguien que crees que le pueda servir. Así me ayudas a seguir divulgando esta educación financiera que tanto necesitamos. Gracias por acompañarme. Sigue disfrutando de este episodio. Yo creo que hay que ser muy curiosos y estar leyendo y estarse informando un montón. A mí me encanta escuchar podcasts y empezar a entender también qué está pasando en otros lados del mundo porque al final sí replicamos. Y yo creo que acá pues vamos un poquito más atrás, entonces pues vamos viendo también qué pasa. Pero desde lo personal hay una herramienta en coaching que se llama la rueda de la vida. Y a mí eso me marcó la vida, de hecho, porque en mis procesos de transición, tú miras, hay una de las clases más famosas en Stanford que se llama How to Design Your Life. Y este profesor se volvió súper famoso porque hablaba de eso, usaba esa herramienta en una clase donde le explicaba a la mayoría de los profesionales y futuros profesionales que lo más probable es que no vayan a ejercer las carreras tal cual como las estudiaron y que no vayan a tener, digamos que una carrera lineal. Y por eso uno debe diseñar una vida de portafolio. Y esa vida de portafolio es entender que nosotros como seres humanos tenemos múltiples dimensiones y la profesional es solo una de esas. Y a veces le ponemos todo el foco a lo profesional y por eso es tan duro hacer esas transiciones, porque cuando no tienes eso profesional, entonces, ¿qué eres? ¿Dónde estás? ¿En qué estás parado? Y en estos casos donde nos vemos amenazados también por una tecnología con la que no podemos competir, porque es que si un computador procesa una base de datos en 3 segundos, pues para nadie es inviable tener un mejor performance que ese computador y además pues la probabilidad de que yo me equivoque es muchísimo más alta porque yo no soy una máquina, entonces eso me obliga a enfocarme en mis habilidades humanas. Es lo que no Exacto. tiene la máquina, encarnar la situación, vivir las emociones, leer las emociones de mis compañeros, ver cómo se comportan los consumidores. Eso es lo que no es reemplazable. La máquina me puede dar datos sintéticos, me puede decir la receta, pero no la puede probar, no la puede hacer. Entonces, pues ahí es donde me parece súper emocionante y ahí es donde tú dices como, oiga, sí, y todos esos otros componentes del círculo que no tenían tanto que ver con lo profesional, que llaman los, digamos que los expertos EQ, que es esa inteligencia emocional que viene de tener súper clara nuestra creatividad, nuestra espiritualidad, esas conexiones de dónde viene pues también como esa transversalidad que tenemos como seres humanos, donde no solo es hacer, sino también ser y estar, que además es lo que nos ayuda a pensar. Hoy ya no hay tiempo para pensar. Estamos tan enfocados con la hiperproductividad que la gente va en piloto automático y por eso está esa pérdida del sentido. Entonces es como esa herramienta creo que es de gran ayuda y pues busquen el TED. El TED también es buenísimo de este profesor de Stanford. ¿Se llama La Rueda de la Vida? La rueda de la vida y How La to Rueda de la Design Vida. Your Life, un TEDx. Ujú.
Ok. Y en esta rueda de la vida, básicamente te dice que tienes diferentes aspectos dentro de tu vida, pero ¿cuáles son esas Hay cositas? diferentes componentes, entonces está, digamos que la parte profesional, que está enfocada al hacer, pero ese hacer también tiene una parte creativa, que no necesariamente todo el mundo lo explota desde lo profesional, porque algunos están en carreras operativas, entonces todos tenemos una parte creativa. Para mí, eso está muy hacia, por ejemplo, bailar, pintar, hacer cosas. A mí me gusta, por ejemplo, intervenir mi ropa. Mi lado creativo lo exploto por ahí y eso da muchísima satisfacción y también pues es una herramienta para Ok, evolucionar. Digamos que uno necesita aburrirse para poder tener procesos creativos, para poder conectar ideas, para poder hacer cosas. Entonces, pues para cada persona va a ser diferente, pero pues el tema de la rueda también es muy lindo porque tú empiezas en un proceso de coaching a ver, listo, dónde estoy y a dónde quiero llegar. Es imposible ser perfecto en todo, pero entonces uno lo que busca es compensar los opuestos. Si yo sí, soy una sí. persona muy racional, muy enfocada en lo financiero, pues ¿dónde está el opuesto para poder compensar, para que yo no me sienta vacío si me falla una cosa o la otra, que me vaya sintiendo un poquito más completo? Eso es lo que Más hablan balanceado, ¿no? de sentirse completos. Me hiciste recordar ahorita que mencionaste lo de la creatividad, cuando yo tuve mi experiencia que me fui a un retreat a hacer lo de la ayahuasca. Ajá, Y una de las cosas que me enseñó la ayahuasca fue que me tenía que yo enfocar en ser más creativo. Que yo, o sea, yo como que me estaba descompensando, llámalo así, buscando como que el éxito, tan enfocado en eso que me dijo, ¿sabes qué? Ahora, en la siguiente etapa de tu vida, te tienes que enfocar, tienes que ser más creativo. Y de ahí es cuando empecé a arrancar pues con este tipo de proyectos como el podcast y claro. todo lo demás que estoy Para ti es haciendo, un donde podcast. claro, Buenísimo. porque todo esto para mí es nuevo, ¿no? Ya te había comentado, yo en redes nada, o sea, public speaking nada, deja tú audio y equipo, todo eso, todo para mí es nuevo. Entonces me está sacando de mi propia caja también en ciertas Hermoso. palabras. Eso es hermoso. Yo siempre le digo a las personas que me buscan como todo lo que nos incomoda nos hace crecer. Y eso es una lección de vida preciosa. Y yo creo que a veces cuando estamos creciendo, cuando nos volvemos adultos, perdemos como esa capacidad de pues de equivocarnos y que nos valga tres. O sea, uno cuando es niño no se cae, se raspa, vuelve y se para, le preguntan una cosa y uno va y lo intenta, si no sepa. Y yo creo que de eso se trata. O sea, como que hay que volver a ser niños, hay que resignificar el error, porque al final, pues también es como ahora todo el mundo quiere ser perfecto, ser Ujú. exitoso y terminas persiguiendo también como sueños de otros. Es como la perfección para ti o el éxito para ti puede ser completamente diferente al mío y eso está bien. Exacto. Y también te entra mucho en juego, todo eso que mencionaste, yo creo que lo podemos describir con la palabra del ego, ¿no? O sea, empiezas a desarrollar este ego en tu vida adulta, que es una cosa tan estúpida si te lo pones a pensar. El ego, Sí. ¿cómo funciona? O sea, el ego, a ver, voy a pretender que eres importante. Si tú pretendes que yo soy importante, el ego es algo tan estúpido, es una construcción humana que nos tenemos que quitar porque nos da tantos sesgos, nos da tantos, nos lleva a construir una vida que ni siquiera queremos construir en muchos casos por querer parecernos como creemos que tenemos que parecer para quedar bien con los demás. Es una cosa muy estúpida el tema del ego y sin entrar mucho a detalle en el tema de crecimiento personal, pues es que hay muchísimas herramientas, hay muchísimas herramientas. Yo sé que tú eres espiritual, sé que te encanta el buceo, sé que tú con el buceo te das ese espacio mental, ¿no? Que para muchos es difícil encontrar un espacio donde no tengas que pensar en nada más que en el momento, ¿no? Para ti es el buceo. Explícanos bien por qué el buceo, qué estado mental te pone y cómo lo usas tú como esta herramienta mental que tanto que platicamos. Bueno, yo esto lo descubrí hace relativamente poco, hace 2 años. Yo entré en una cultura de trabajo y de crecimiento muy acelerada, de mucha exigencia. También me metí en una industria donde yo me sentía pequeña y creo que a mí no me jugó el ego, sino el impostor o la impostora. Entonces era como crear un banco sin saber cómo, entrar al mundo de tecnología sin ser ingeniera, entrar al mundo financiero sin ser financiera. Entonces, como que para mí fue un viaje donde yo siempre me sentí menos, siempre me sentí pequeña y entonces eso psicológicamente hizo que yo me esforzara 20 veces más o porque digamos que mi entorno me lo pedía o porque yo misma me lo pedía porque tengo el sesgo del perfeccionismo y lucho contra eso todos los días. ¿Qué pasaba en mi cabeza? Siempre divagaba entre el pasado que ya pasó, tratando como de
pensar qué pude haber hecho distinto, asumir responsabilidades, qué pude haber cambiado, como tratando de capitalizar esos aprendizajes de lo que salió mal o el futuro que no había sucedido. Entonces yo empecé a experimentar en lo personal como un desarraigo y una incapacidad de estar presente. Y eso fue una experiencia muy dolorosa y muy loca para mí porque yo sentía que mi cabeza estaba desconectada de mi cuerpo. Entonces yo experimentaba periodos que es lo que llaman el estado de flow, donde yo trabajaba y pues digamos que productivamente estaba muy bien, pero a mí se me olvidaba comer, se me olvidaba ir al baño. Era una desconexión total como de no poder escuchar, o sea, sí, eran como dos cosas distintas y ahí me pongo como a investigar. Me empiezan a decir, no, tienes que hacer grounding, yo, ¿qué rayos es eso? Y empiezo como a tratar de probar diferentes cosas. Entonces lo primero que me dicen es, no, la respiración, no sé qué. Igual yo tratando de respirar, mi cabeza seguía con pensamientos y cosas y entonces me dio súper duro. No, intenté de todo, meditación, yoga. A mí me encanta hacer ejercicio y hago mucho pilates porque tengo unas hernias discales, pero igual como que esa parte de poder pues estar presente me cuesta un montón. Lo primero que me funcionó fue la moto. Yo tengo una moto y en esa moto, cuando yo estoy ahí, es cuando logro, como cuando estoy manejando mi moto, logro estar conectada con todos mis sentidos. Me encanta el olor de la montaña, me encanta ver por dónde voy, me encanta, digamos, que ir a los pueblos por acá cerquita. También estoy en una zona muy privilegiada para eso y estoy muy presente, ahí sí estoy, porque además si no estoy me mato. Necesito tener 100% el foco de mi atención ahí. Con el buceo me pasa lo mismo. Creo que también pues por el entorno en el que yo pues me he manejado los últimos 6 años, que es pues una industria tecnológica, financiera, muy competida, muy cambiante, hay que lidiar con la incertidumbre. Y esa incertidumbre a veces es muy difícil de manejar, porque cuando mezclas esos dos mundos, pues tus stakeholders te están pidiendo certidumbre, te están pidiendo datos certeros, Ujú. resultados, que a veces pues uno es muy difícil. Entonces con el buceo para mí fue como metafóricamente muy bonito porque es como yo entro a un mundo en el que no conozco, yo no soy un pez, yo no puedo respirar, no tengo branquias, no sé qué me va a salir por ahí, un animal que no tengo ni idea por dónde estoy. Y fue una locura porque paradójicamente eso lograba relajarme un montón y llevarme a controlar mi respiración, que era lo único sobre lo que yo tenía control. Y se volvió un ejercicio metodológico. Entonces, por ejemplo, a mí me da pánico hablar en público y me tocó, digamos que un momento en el que empecé a tener pues como mucha exposición en public speaking, hacer keynotes, bla, bla, bla. Y yo me imagino que estoy en el agua. Cuando siento como esos momentos donde se me acelera el corazón, donde empiezo a perder el control sobre mi respiración, es como estoy buceando. Cuando uno está buceando, uno piensa mucho en las burbujas, que es la exhalación. Ajá. Entonces es como me enfoco en que mi exhalación sea más larga que la inhalación. Y ahí pues logro retomar ese control. Y bueno, pues sí, yo creo que Con cada cual la es como respiración. un propio universo, pero a mí me funciona eso. Sí, a mí, Ese yo es mi soy motero, grounding. entonces comparto mucho lo que dices de las motos. A mí sí me gusta meditar, aprendí a meditar, te comentaba que aprendí a meditar en China y desde ahí me encanta meditar diario, pero se puede meditar activamente, como en el buceo, Exacto. como haciendo otra cosa, haciendo snowboarding, es un estilo también de el surfeo, creo, los que nos escuchan que les gusta hacer el surf. Esa es una especie de meditación donde te estás Sí, conectando con el océano, tienes el grounding, famoso grounding, con el océano y aparte estás en un estado de flow porque estás solo pensando en la ola y en la tabla, estás en conexión influir, total, claro. ¿no? Entonces, Sí, eso encuentra es hermoso. algo que te guste, que te conecte, ¿no? No hay una sola fórmula, ¿no? Bueno, Nati, ya estamos casi al final de la entrevista. Como sabes, el podcast es inversor compuesto porque también nos gusta hablar de las inversiones. ¿Cómo inviertes tú? ¿Cuál es tu estilo de inversión? Bueno, yo voy a usar una metáfora que no tiene nada que ver, pero para mí invertir es como pensar en mi bosque. Entonces es un poco como imaginarme ese bosque donde yo no puedo sobrevivir solo con agua o con árboles, sino que necesito pues como esa diversidad. Yo soy como muy simplista, entonces a mí me gusta separarlo como en dos conversaciones. Una cosa pues, es como la renta fija, que es como lo esencial, lo que siempre tiene que fluir, lo que me da paz, lo que me da estabilidad. Y ahí yo, tal vez por mi entorno y por cómo crecí, yo creo que hay muchas creencias culturales que uno hereda de sus padres. Entonces ahí, digamos que siempre he tenido CDTs,
bonos, me gusta mucho pues el tema de stablecoins. Me metí en el mundo de los ETFs hace relativamente poco por blockchain, me gusta mucho el ETF de Bitcoin, tengo acciones, pero también me gusta invertir en naturaleza. Entonces yo acá tengo cultivos de temporada y pues digamos que también pues tengo como otro tipo de O sea, estás inversiones. hablando de inversión Sí, sí, agrícola, o sea, con el... agrícola, tal cual. Ok. Sí, O sea, que y en aguacate, en papá, o sea, sí, así. Ok. aguacatejas, digamos que ahí vi una oportunidad muy grande. Café, porque paradójicamente esta región se volvió, digamos que acabó una crisis cafetera hace unos años y la gente empezó a cambiar los cultivos. Y luego fue el boom de cafés especiales y no había café. Entonces, pues, para quienes tenemos el privilegio de tener tierra, digamos que también es otra forma de invertir. Invertir en cultivos que tienen pues alta proyección y pues que son empiezan a ser parte como de ese agua, ¿no? De Total. esa liquidez. Bueno, ahí en la parte de renta variable, yo creo que te lo dije mal. Entonces, sí, en renta fija tengo esto, tengo como bonos, stablecoins, tengo mecanismos tradicionales de banca, CDTs, cuentas de alto rendimiento. Y en la parte variable, que ahí también pues hay que pensar como más en diversificación. Uso acciones, uso el ETF de Bitcoin y pues últimamente he estado experimentando con algo que se llama Pool Investments. Yo uso una plataforma que se llama Uniswap. Llegué ahí pues pensando como en estos temas de alto rendimiento y pues literal es como la misma historia. Yo creo que volviendo a lo simplista, esto es como un banco donde el banco es uno, donde tú pones, digamos que unos recursos en Ethereum, en Bitcoin o en dólares digitales, se los prestas a alguien y recibes, digamos que unos intereses a través de esa interacción. Y ahí ha sido muy chévere. En la parte de renta fija, bien mencionarlo, pero pues también como que en lo primero que yo me enfoqué cuando empecé, pues digamos que a tener una edad productiva, fue en bienes raíces. En bienes raíces, pero ¿tú compras el ladrillo o lo compras a través de un fondo o cómo le estás No, haciendo? yo compré, pues comprando propiedades. Ok. Es que sí, para mi libertad financiera es que mis inversiones cubran mis gastos básicos. Entonces, pues muy desde esa visión de pronto un poco más tradicional de vivir de la renta, ¿no? De tener ciertas propiedades que solo con la renta, pues además del valor que tiene la propiedad, pues pudieran cubrir como esos gastos básicos para que uno algún día no tenga que trabajar, ¿no? Tienes mucha diversificación. Sí, sí, paradójicamente, pero fueron como momentos distintos. Yo creo que para mí no fue como el portafolio y yo, pues no, lo que les digo, no soy financiera. Yo al principio empecé como mucho en lo tradicional porque era lo que hacía mi familia. Mi familia siempre compraba propiedades y pues por ejemplo mi mamá siempre ha vivido de la renta. Luego pues empecé a experimentar y empecé a crecer y entonces fue como, hay cuentas de alto rendimiento, la tecnología, blockchain, y ahí me metí como en diferentes aplicaciones y entonces el mundo de las acciones y los ETFs y ahí empecé como a diversificar, pero en general pues digamos que así se compone como mi portafolio. Súper interesante. Oye, ¿qué rentabilidad te da el aguacate Hass? Se me quedó la duda. Lo que pasa es que estos son temas de largo plazo, entonces digamos que uno siembra los árboles y eso es productivo a los 2 años y llega a su pico de productividad a los 3 años. Al principio son como capital extensive porque pues tienes que sembrar, tienes que hacer como toda la inversión, pero luego pues recibes un retorno pues que es interesante y pues también es distinto. A mí también me gusta pensar en ese triángulo de valor compartido de People, Planet, Profit. Entonces, me parece súper interesante también desde la perspectiva. Yo veo que acá hay una oportunidad gigante. Yo creo que hay que meterse en negocios que tengan que ver con energías renovables, porque cada vez la energía va a ser más costosa y pues particularmente acá en Colombia tenemos unos temas como bien importantes y pues resolver problemas básicos. O sea, la gente siempre va a tener que alimentarse, entonces pues eso siempre va a ser un buen negocio. Totalmente. Bueno, acá es que se me queda lo del aguacate, pero el aguacate acá en Canadá, por ejemplo, un aguacate te vale, mira, de $2 a $3. Un aguacate. Wow, ¿Lo puedes increíble. creer? Increíble. No, no, lo sé, porque además hay mucha demanda, o sea, acá han llegado muchos árabes buscando y pues no hay suficiente para vender, entonces por eso lo digo y pues lo conozco y es un negocio altamente rentable, lo que pasa es que sí es de largo plazo. Nati, en términos de porcentajes, si pudiéramos dibujar un pastel de inversiones, lo que es el tema de los indexados y los ETFs, ¿qué porcentaje sería?
Mira, yo bienes raíces, acciones, ETFs, cripto, 60% de mi portafolio está Y ahí. más o menos todo Y igual dentro de ese 60, no, ¿no? bienes raíces es la parte más grande. Digamos que ahí bienes raíces sería como un 40, acciones un 10 y el resto en cripto. Ok. En los últimos años varió mucho y tomó más importancia como esa parte de cripto. Y toda la parte como de CDTs, cuentas de alto rendimiento, bonos y pues ya como las cosas más estables como digamos que dólares, euros y esto, 40%. Casi el tradicional 60-40, ¿no? Ujú. Nos diste muchísimas herramientas. O si alguien se quiere empezar a encaminar a este mundo del tema de inversiones y empezar a tomar las riendas bien de su propia libertad financiera, ¿qué consejos les darías? Yo creo que ahí voy a apelar al nombre de tu podcast. Yo creo que a veces uno no, sobre todo cuando uno está joven, uno no valora o no entiende este concepto del interés compuesto y es pues básicamente una lógica básica de acumulación. O sea, si yo guardo un poquito, ese poquito va a ir creciendo y algún día eso va a trabajar para mí y no al revés. Y yo creo que el primer paso es ese. Hagan de cuenta que hay una parte de sus ingresos que no existe y empiecen a guardar y empiecen a acumular y empiecen, digamos, a construir patrimonio. Yo creo que el mayor error que cometen muchas personas que yo conozco es buscar altos rendimientos en el corto plazo y entonces empiezan a hacer trading y empiezan a meterse en vainas que no entienden muy bien y pues eso tiene alto rendimiento porque es de alto riesgo. Yo soy un poco más tradicional, ya se acaban de dar cuenta, pues al final es como, para mí es tomar pequeños riesgos y riesgos controlados y ahí uno puede pues jugar como con esa torta e ir experimentando de manera segura y creo que hoy en día también ya hay muchas plataformas y mucho acceso para hacerlo de esa manera. Entonces es como, no necesito comprar una propiedad completa, puedo comprar fracciones de esa propiedad, que eso son cosas que antes no existían y pues hoy me parece también como súper interesante todo eso. Puedo comprar fracciones de acciones, hay muchas aplicaciones que ya nos permiten hacer eso, que son validadas, por ejemplo, acá en Colombia hay una que es de la Bolsa de Valores. Entonces, pues es eso, yo siempre diría, busquen, digamos que quién está detrás de lo que les está vendiendo, que sea como una entidad con respaldo y con mucha robustez, busquen información. Hoy ya tenemos acceso a la información de manera ilimitada, están estos podcasts, también hablen, pregúntenle a la gente, yo creo que también hay que romper ese tabú. Oigan, en una reunión, cuando ustedes vean a alguien que admiran y que les parece que financieramente pues es un referente, ¿usted qué hace? ¿Usted qué consejos me daría? Yo creo que eso también es bien importante. Y yo ahí, miren que, por ejemplo, yo pues yo trabajo mucho como con blockchain y todo eso, pero yo admiro muchos emprendedores de acá de esta región y son agricultores y son gente súper exitosa que vive súper tranquila y que no está en todo ese hustle de, ay, no, levantar capital, y es como, sí, pero al final ustedes no tienen una tranquilidad ni un bienestar, entonces también es como busquen los referentes que para ustedes son válidos, porque al final las finanzas personales son personales y cada cual pues tendrá la receta de la torta que le guste y la que más le Total. funcione. Como bien lo dijiste, tomar las riendas de tus finanzas, ¿no? El chiste es empezar, el chiste es empezar Sí. y todo empieza con esa educación. La educación, qué bueno que recomendaste el podcast y no es por recomendar solo este podcast, pero si vas a escuchar podcast, asegúrate de escuchar que no sea gente vendehumos, ¿no? Muy importante de Total, dónde venga, que no les estén vendiendo un curso ahí. que venga de personas que ya tienen los resultados, que ya los tengas. Yo por eso no quise empezar este podcast hasta yo personalmente tener libertad financiera. Yo dije, yo no voy a hablar de libertad financiera hasta que yo personalmente ya la tenga. Entonces, importantísimo de dónde te estás educando, pero hay tantas herramientas gratis y hablando de herramientas gratis, vamos a dejar un listado, yo creo que en las notas del podcast de lo que podemos recomendar. Haznos una recomendación de un libro para que la audiencia se lleve también algo para leer. ¿Qué libro nos Bueno, yo recomendarías? creo que tengo varias, pero me quedé acá con una metáfora que quiero como compartir. Por favor. Piénsense como un árbol, donde si no tienen raíces fuertes, y eso tiene mucho que ver con la inversión y la libertad financiera, pues no van a poder tener, digamos que ese crecimiento y florecer y ser flexibles y pues la libertad al final, ¿para qué sirve? Para vivir la vida en los términos que uno quiere. Entonces, pues si no se enfocan en fortalecer esa raíz desde el principio, pues van a crecer y pues los tumba cualquier cosa, que es la gente que pues se gasta todo su salario o usa las tarjetas de crédito como una extensión de su salario y termina pagando 3 veces más. Entonces al final es como no tienen esa capacidad de ahorrar e invertir y lo que hace es que no tengan esa profundidad y esa fortaleza para los momentos difíciles, no teniendo una construcción como de patrimonio y una visión de largo plazo.
Uy, libros para leer, muchos. Yo ahorita estoy emocionada porque estoy esperando que Simon Sinek, que es un autor que me encanta y con el que estoy pues como muy contenta, viendo también como su lectura del futuro, que es bien optimista, como del sistema también que está pasando con inteligencia artificial, hacia dónde va el liderazgo y demás. Él tiene un libro que se llama The Infinite Game, que es bien bacano, recomendadísimo. Y está a punto de lanzar su nuevo libro. Justo estaba escuchando un podcast donde lo anunció y pues estoy como a la espera de que lance ese libro donde va a hablar un poquito más de ese diseño de futuros y para dónde va el mundo, que creo que es bien relevante pues estar conectados con estos pensadores que están definiendo también y que están en entornos donde se está definiendo y se está creando ese futuro. Perfecto, de Simon Sinek. Entonces vamos, lo voy a encontrar y les voy a dejar también en las notas del episodio el nombre del libro. Y si ya salió en Amazon, para cuando salga el episodio ya lo van a encontrar ahí el link. Y nada más le pones el link y te lleva directamente al libro. Nati, y sé que tienes ahora un proyecto de neoconsultoría. ¿Nos explicas un poquito de qué va? Sí, bueno, esto salió como de la vida. Yo creo que la vida le va mostrando uno el camino. Yo, como lo mencionabas, pues yo dejé de tener como una participación activa en la operación de Lulo. Sentí que después de esos 6 años, pues tenía que cerrar un ciclo donde yo hice hiperfoco y puse toda mi energía en sacar adelante, digamos que estas empresas. Y ahora siento que mi etapa es expansiva. Entonces, pues ya no voy a estar enfocada solo en la industria fintech. Empezaron a surgir, digamos que muchas necesidades y así como lo hablábamos de, oigan, hay causas estructurales que nadie está resolviendo. Hay muchas industrias que no tienen las herramientas para crecer con sistemas que las sostengan, para liderar procesos de transformación. También hay mucho humo, hay mucha gente vendiendo agentes de IA que nadie necesita. La tecnología es muy costosa, entonces pues de este viaje que yo tuve de aprender, pues estoy acompañando empresas a crecer de manera sostenible y a diseñar, digamos que sus futuros para ellos, entendiendo qué capacidades tienen y pues por dónde arrancar, cómo comerse también esos retos y esas oportunidades. La empresa se llama Shaya, la cofundé con una gran amiga, pues una gran compañera de viaje en Lulo. Creo que Ujú. también ha sido un viaje muy bonito porque encontrar un socio no es fácil. Eso es como un matrimonio, gente con la que uno se divierta, sobre todo. Para mí el trabajo es un acto creativo y pues digamos que esa sinergia que tiene que haber con esos compañeros pues de viaje tiene que tener mucha magia y pues la siento con ella, entonces pues bueno, ahí estamos, está recién creadita, llevamos 2 mesecitos, ya hemos tenido 2 proyectos, uno de seguridad física, otro con una IPS, con sector salud, ahorita nos vamos a meter con otros temas pues más enfocados a marketing, entonces pues súper contenta acompañando a diseñar ese futuro de las compañías. Yo uso una metodología que se llama EXO, que es cómo lograr la exponencialidad a través de modelos de negocios sostenibles y pues usando la tecnología como potenciador. Me encanta. Pues con la experiencia que tienes, yo creo que ni te necesitas vender, te vende la consultoría solita. Yo sé que por lo menos yo en lo personal, si necesito algún día de consultoría, te voy a estar buscando. Entonces, y para los que quieran también aprender un poquito más de Shaya, también dejaremos los links para la compañía. Bueno, y ya para terminar, Nati, si le pudieras dejar un mensaje al mundo en un idioma universal que todos pudiéramos entender, ¿cuál sería ese mensaje? Tengo dos. Uno es el que se atreve lo cambia todo y esto tiene mucho que ver con no conformarnos con lo que no funciona bien. Yo siempre, digamos que me he sentido de alguna forma inconforme y molesta con ciertos temas del sistema y demás y siento que hay que involucrarse y hay que tomar acción y hay que generar conversaciones. Es como este mundo se cambia con empatía y no con apatía. Entonces creo que para mí el llamado es a ese, a que nos involucremos, a que nos duela y a que pues nos cuestionemos mucho en qué futuro queremos vivir y cómo podemos hacer parte pues de ese futuro más consciente, donde quepamos todos, donde estemos bien, ¿no? Como muy desde ahí. Me encanta, Nati. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista, por todo. Para los que te quieren seguir siguiendo la pista, ¿cómo te encontramos? Yo aparezco como esta es Nati en todas las redes sociales y pues en la que soy más activa es en LinkedIn porque me gusta mucho compartir también como todo mi viaje de emprendimiento, las reflexiones. Soy bien introspectiva, entonces comparto mucho como los aprendizajes a través de esta red profesional porque me gusta justamente jugar a lo contrario, donde todo el mundo se muestra perfecto. A mí me gusta hablar de la vulnerabilidad como un superpoder, pues de los aprendizajes como esos building blocks para crear
empresas más conscientes y sociedades más conscientes, porque al final, pues, uno sí puede aprender de los errores de otro. Me encanta, Nati, que eres súper transparente, compartes de todo, no hay límite. En serio, muchísimas gracias por tu tiempo y que se repita. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, feliz de estar en este espacio y ojalá les haya quedado algo y gracias a todos los que nos escucharon. El contenido de Inversor Compuesto es solo informativo y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Toda inversión conlleva riesgos. Haz tu propia investigación y consulta con un profesional antes de tomar decisiones. Ni el anfitrión ni los invitados son responsables por las acciones derivadas de este contenido. Si encontraste contenido de valor en este episodio, no olvides seguir el podcast y compartirlo con alguien que sepas que le pueda funcionar. Este realmente es un proyecto de pasión para mí. Te agradecería muchísimo si me ayudaras a divulgarlo. Esta conciencia financiera realmente la necesitamos todos. Este podcast es un espacio interactivo donde todos aprendemos. Te invito a que me dejes tus preguntas y comentarios acerca del episodio y en el siguiente episodio te las responderé. Soy tu host, Alfonso García. Muchas gracias por acompañarnos. Espero verte en el próximo episodio.